Te sale la gráfica de Luisito. ¡Buah, la nena! A ver eso. ¡Ostras! Bueno, claro. Claro, casi el 70% es en transporte y eso que no usas coche. No uso coche. Si usaras coche todos los días, el transporte se te va al 90%. Es demoledor. Sí. Es demoledor. Hola, soy Kelsang Bass y hoy os traemos algo un poco diferente a lo que os teníamos acostumbrados. Después de una exploración por YouTube, por un formato más visual, nos planteamos, ¿y si nos centramos en hacer obras más profundas, más detalladas, con más fondo? ¿Y qué tal si hablamos de temas que realmente nos interesen? Temas que también esperemos que sean de vuestro interés. Así es como hoy, Marc Soler y yo mismo, os traemos esta primera pieza en la que vamos a hablar largo y tendido de contaminación del planeta Tierra, de cambio climático, de activismo y también cerraremos con un funeral un poco raro. Empezamos. Diego lleva 2 años viviendo en Berlín. Viene de Madrid. Trabaja en Siemens. Es un chico con pelo largo, con gafas circulares, un poco hipster. Tiene un trabajo muy serio, muy importante, como ingeniero, ¿no? Trabajando con números, con cifras. Pero en su tiempo libre decidió seguir el proyecto de Precious Plastics, algo así como plásticos preciados, en los cuales él intenta no ya reducir, sino reutilizar los plásticos que nosotros consumimos cada día. Pequeños botecitos de la compra, pequeños vasos de plástico. Bien, hace poco fui a entrevistarle y estuvimos charlando durante un par de horas. Me explicó su proyecto, cómo él coge el plástico del último cumpleaños, por ejemplo, lo mete dentro de una caja con una trituradora, en el cual poco a poco va destruyendo el plástico y lo va convirtiendo en pequeñas virutas. Estas pequeñas virutas de colores mezclados, blanco, por ejemplo, del plástico de los vasos, negro del bote de pintura que tenía al lado, colores verdes de las bolsas de plástico de la compra, se van mezclando en estas cajas tipo tupper de plástico y luego las colocan en unos moldes que él en concreto mete en un horno, pero que luego podríamos meter en otras máquinas que pueden convertir estos plásticos mediante el calor en piezas fijas, en cubos, en esculturas, en lámparas. Él tiene este proyecto en el cual va acumulando todo este plástico, lo recicla de esta manera y lo convierte en unas lámparas de un diseño bastante bonito que podríamos colocar en nuestra casa. Diego dedica muchas horas a este proyecto, muchas horas de su tiempo libre, muchas horas a reducir un puñado de kilos de plástico, a reutilizar un puñado de kilos de plástico. Prácticamente insignificante. Dándole muchas vueltas a esto, pensé, ¿no hay otra manera de hacerlo? Quiero decir, tanto esfuerzo, tanto trabajo, tanto sacrificio para apenas unos kilos de plástico. Tu vecino, cuando quiera, puede encender el motor a reacción de su coche y consumir muchísimas veces más el CO2 y la contaminación que lo que tú has tardado meses en reciclar. Y dándole tantas vueltas a esto, pensé, ¿por qué no hacemos un podcast sobre esto? ¿No podríamos explicarle a la gente algo más en profundidad? ¿Tiene sentido todo lo que está haciendo Diego? Es una pregunta muy interesante. ¿Tiene sentido lo que hace Diego? Sí. Toda piedra hace pared. Todo lo que podamos hacer para salvar este planeta nos va a interesar mucho, ¿no, Marc? Ese es un poco el tema del que queremos hablar hoy, ¿no? Sí, el tema del que vamos a hablar es un poco el reducir, reciclar, el clásico que nos viene explicado en la escuela. Y la verdad es que yo estoy muy preocupado, porque creo que esto al final es como fustigarse, ¿no? Como muchos esfuerzos individuales que no consiguen nada, ¿no? Bueno, yo creo que sí, yo creo que esos esfuerzos individuales son la base del esfuerzo colectivo. Yo creo que poco a poco, con lo que cada uno aporta, aunque sean 1 kilo de plástico al mes, Diego está haciendo un esfuerzo muy importante, ¿no? 7.000 millones de habitantes. ¿Qué vas a hacer tú solo, no? Ya, pero aún así es la única manera. O sea, al final cada uno de esos 7.000 millones de habitantes tiene que hacer algo. Tenemos que hacer algo, ¿no? Ese sería el punto, ¿no? Bueno, te voy a poner 3 ejemplos y a ver qué te parece cuál de ellos es el que menos contamina. ¿Te parece jugar a este juego? ¿A esta especie de quiz? Sí, ¿vas a hacerme una pregunta? Sí, te voy a hacer una pregunta muy directa y es ¿con qué de estas 3 medidas reducimos más nuestras emisiones personales de CO2? O sea, me estás poniendo a prueba, ¿no? Vienes aquí modo experto de cambio climático. A ver, venga, sí, acepto el reto. Sí, muy bien, vamos a hacer... Pregúntame. Vale, la solución número A, o la respuesta número A, sería cambiar todas las bombillas de tu casa, del que tengas, del sistema tradicional, al de menor consumo existente en cada momento. Esta sería la respuesta A. La respuesta B, dejar de usar el coche privado.
dejar de tener un coche con el que ir al trabajo, con el que ir a visitar a la familia, con el que cruzarte Europa. La respuesta número C sería reciclar cada uno de los trozos de plástico, de papel, de cartón que generas comprando en el supermercado o en tu día a día. O sea, básicamente me preguntas, ¿cuál es la mejor manera para reducir la contaminación? Y me das 3 opciones. Dejar de usar el coche, reciclar o cambiar las bombillas a unas de consumo bajo consumo, ¿no? Sí. Bueno, parece esto, de ti no me puedo fiar. Esto parece un poco pregunta trampa. La de las bombillas me parece que no va a ser, pero no me puedo fiar del todo de ti, así que no sé, como esta la voy a un poco pasar. Yo creo que es la del coche. Reciclar yo creo que es importantísimo, no tanto por el volumen de gases de efecto invernadero ni nada por el estilo, sino... O sea, me parece que ahí es el coche el que el coche, por ejemplo, sería una buena opción, ¿no? Dejar de usar el coche y usar otros sistemas de transporte. Sí, claro, eso sería una buena manera, claro. Bien, mira, voy a igual darte un poco vueltas a la cabeza, igual te voy a sorprender, pero yo voy a hablar ahora de una serie de temas, 3 en concreto, que no parecen lo que son. Que a primera vista puedes pensar que estás haciendo un aporte neto, digamos, de menos CO2 al aire, pero que en el fondo, una vez empezamos a escarbar un poco y vemos el concepto como una fotografía desde más lejos, es todo mucho más complicado. Cuéntame. El primero de ellos es que últimamente habrás visto en las ciudades que tenemos estos patinetes eléctricos, ¿no? En Estados Unidos se le llaman scooters, pero nosotros le vamos a llamar patinetes eléctricos, que si tú tienes uno en tu casa, lo usas para ir al trabajo, para moverte por la ciudad. La verdad es que si la electricidad que le estás metiendo es una electricidad verde, es una electricidad renovable, sí que estás haciendo posiblemente un aporte neto de menos CO2 al aire del que estarías produciendo de otra manera. No obstante, cuando empezamos a escarbar, como digo, vemos la cara B de esto. Y es que en ciudades como Berlín, donde vivimos nosotros dos, habrán salido muchas empresas en las que compartes el patinete. Lo compartes con otros usuarios. Esto quiere decir que lo usa mucha gente. En principio, buena idea, ¿no? Cuanto más uso, mejor. Pero bien, vamos a ver los diferentes puntos desde donde contamina el patinete en su creación. Los metales que lo producen son metales que para conseguirlos hay que contaminar. Las elevadas temperaturas de los hornos, los metales preciosos que se usan en algunas de las aleaciones son difíciles de conseguir. Bien, luego, la vida del patinete. Si lo usaras durante 10 años, quizá contrarrestas todo este material que con el que estás contaminando. Pero la media de vida de un patinete en una ciudad, en una empresa de estas de reutilización o de compartir, es de 3 meses. Wow. 3 meses. Claro, vandalismo, mal uso. Y luego, el último punto. Y es que estas baterías hay que cargarlas. Y para cargarlas hay que ir con una furgoneta moviéndose por toda la ciudad, recogiendo estos patinetes, metiéndolos en una furgoneta que contamina como cualquier otra furgoneta, y volviéndolos a meter en la calle. Claro, al final, el aporte neto de CO2 es mucho más elevado del que tú esperabas, ¿no? Y lo peor, ya, la bomba. Hay más todavía. Hay más todavía. Y es que, claro, tú esto, si cambiaras el patinete por el coche, pues vale. Pero en el fondo, seamos sinceros, todos estamos usando o cambiando el patinete simplemente por el paseo que habríamos hecho andando de otra manera. ¿O no es así? Es exactamente así. O sea, me estás diciendo, claro, esto tiene sentido, el patinete no sustituye un coche, sustituye una bici o caminar. Eso es exactamente lo que me pasó el otro día. Sí. Estaba volviendo a casa, era por la noche, perdí el último metro, y aquí justo abajo en Warschauer Straße, y de ahí 2 paradas de metro hasta Gorricher Bahnhof, son como 25 minutos caminando o 3 minutos en metro. Perdí el metro y claro, me tenía que enfrentar a la perspectiva de caminar esos 25 minutos de noche cuando no me apetecía nada. Y al salir de la estación, así un poco frustrado, vi un patinete de esos ahí con la luz verde brillante que me llamaba la atención ahí de mis retinas y me decía, bájate la app, paga lo que tengas que pagar y ven patinete a tu casa. Claro, al final no lo hice porque me llevo mal con la tecnología, pero efectivamente ahí es el caso directo en el que sustituye caminar. Es decir, no está generando energía verde en absoluto, al revés, está contribuyendo al calentamiento del planeta, a la destrucción del planeta y no a la solución, claro. El test que te he hecho antes habría sido mucho más fácil. ¿Qué contamina más? ¿Caminar o usar un patinete? Claro, bien. Si lo vemos, la sabemos. Claro, si lo vemos desde ese punto de vista, tiene todo mucho más sentido. Pero no nos quedamos aquí. Hay otros casos donde las cosas no son lo que parecen. Continuamos. Comprarse un coche eléctrico, un Tesla.
¿no? Hace poco salieron algunos artículos donde la gente decía, bueno, en el fondo un coche normal contamina no tanto comparado con el Tesla, porque producir el Tesla contamina mucho. Y es que otra vez, la contaminación inicial para crear los metales, para crear las baterías de litio, para crear los elementos de este coche, la verdad es que contaminan mucho inicialmente, pero a largo plazo, quizá usar energía verde, eléctrica, va a contrarrestar este efecto. El problema es que no nos tenemos que quedar solo aquí. Los metales preciados, las tierras raras que se usan para construir las baterías del Tesla, para construir las aleaciones de metal de cada uno de estos coches eléctricos que vemos por las calles, cuestan mucho de conseguir, no solo en términos de contaminación, sino en términos de vidas humanas, en términos de calidad de vida. Y es que las grandes minas de litio, por ejemplo, están en Chile y sobre todo en China. En China, donde para sacar el litio, que es un porcentaje de 1 gramo por cada tonelada de tierra, hace falta escarbar montañas enteras, partir por la mitad estructuras milenarias, geográficas, donde ha vivido gente, donde han habido ciudades, pueblos, y de allí sacarlo y mediante procesos químicos en piscinas olímpicas, poco a poco, ir sacando gramito a gramito, monedita a monedita, el litio. Esto ha llegado a que, contaminar ríos, contaminar tierras, subsuelo, y ha llegado a hablar, en China se ha llegado a hablar de pueblos cancerígenos, donde la gente huye de los pueblos porque el ratio de cáncer por persona, per cápita, es muchísimo más elevado que en otros pueblos, en otras ciudades. Wow. Da miedo, la verdad. Sí. Pero esto es un tema que los chinos se han dado cuenta. Y hace poco, el presidente de China, Xi Jinping, hace poco visitó uno de estos pueblos, en concreto Guangxi, y al darse cuenta de la situación, dijo, los culpables de esto no somos nosotros, los chinos, no son ni siquiera las empresas que han producido esta contaminación, son las grandes empresas internacionales que están usando estos metales, que se están beneficiando finalmente de estos metales preciosos. Y claro, hablamos del Tesla. Yo creo que tú no tienes un Tesla, yo tampoco, pero los dos tenemos un teléfono móvil, ¿no? Tienen las mismas baterías de litio, de coltán, ¿no? Prácticamente las mismas. Claro, y mientras todo eso pasa, efectivamente el dilema viene de Occidente, podríamos pensar, o de esas grandes empresas internacionales, en este caso Tesla, que están haciendo ese avance para esa transición, vamos a decir, a la energía limpia, con unas baterías que no son nada limpias, ¿no? Y mientras tanto, aquí no nos enteramos de nada de eso, de dónde viene el litio o el coltán, ¿no? Aquí tenemos una visión mucho más distorsionada. Para nada. De hecho, hace poco, en la revista de Endesa sobre electricidad, leí esta noticia. El coche eléctrico reducirá la polución a la mitad. Y nada más, ningún análisis más profundo. Claro, ahí los medios de comunicación son los que un poco nos van a tergiversar la visión. Ahí empresas como Endesa es la que publica esto, o otras como Tesla son las que van a empezar a tergiversar con sus gabinetes de comunicación a ver qué dicen los medios de comunicación. Y llegamos a un punto en el que cuesta fiarse de lo que dicen los medios de comunicación, porque para empezar siempre están un poco ligados a los temas de actualidad, se fían un poquito por esas oleadas de temas noticiosos, luego siempre dan información parcial, nunca van a entrar en información al detalle. Además, lo que pasa también es que van a buscar siempre llamar la atención, ¿no? Buscar el efecto del sensacionalismo, y eso es un poco lo que va generando que la imagen que se genera a la opinión pública esté muy distorsionada, venga a partir de esos trocitos de información sesgada y parcial que ofrecen los medios de comunicación. Y esto al mismo tiempo genera que mucha gente los critique, y por lo tanto, cuando un medio da información verídica, información real, útil, va a haber una gran cantidad de gente que va a trolear toda esa información, porque tenemos un poco la historia del cuento de Pedro y el Lobo. No nos podemos fiar del todo de esa información de los medios de comunicación. Tengo aquí un ejemplo bastante interesante sobre esto. El titular: una dieta vegetariana y saludable podría ser más dañina para el medio ambiente. El titular dice algo también muy interesante. Un estudio de la Universidad Carnegie Mellon descubre que comer lechuga es más de 3 veces peor en emisiones de gases invernadero. ¿Quieres saber cuál es el giro de guión aquí? Este estudio, hecho por esa universidad, mide la cantidad de emisiones de gases invernadero que produce cada producto que consumimos en base solo a las calorías, al aporte calórico y al aporte de proteínas.
Y claro, no sé si sabes que la lechuga no aporta ni proteínas ni calorías, sino que se consume por otro tipo de aportes nutritivos muy importantes como vitaminas o micronutrientes. Claro, en esa proporción, efectivamente, puedes cultivar lechuga en 50 planetas y nunca vas a llegar al aporte calórico ni proteico que te hace una vaca, por ejemplo. Y efectivamente tendrías que destruir el planeta 2 millones de veces para conseguir esto, ¿no? Es como si, por ejemplo, te plantearas, imagínate el siguiente titular, ¿no? Ajá. Una bicicleta consume 10 veces más que un autobús, calculado en cantidad de ruedas por pasajero, por ejemplo, ¿no? No tiene ningún sentido. Claro, esto es un poco ahí a donde nos afrontamos, ¿no? Los medios de comunicación, o en realidad la opinión pública, le va a costar tener un acceso fiable a la información. Bien, y lo que comentabas con el tema de los medios de comunicación, al final hace que tengamos una visión extraña del proceso realmente, que se sobreexponga una cara del proceso y otras caras un poco más escondidas, más difíciles de ver, jamás se hable. Y vamos ya con el último ejemplo que te llevaba, y es el de la pesca, ¿no? La pesca de mares profundos, donde si comparamos los datos de lo que costaba en términos de energía humana, en términos de contaminación, de petróleo, de gasolina, de barcos, 1 kilo de pescado en 1950, comparado con 1 kilo de pescado hoy en día, estamos hablando de que cuesta el doble de esfuerzo, pero los precios más o menos se han ido manteniendo los mismos. Esto quiere decir que las grandes empresas de pesca se han tenido que ir recortando por otros lugares. Claro, estamos hablando de barcos en alta mar, barcos perdidos donde ningún gobierno va nunca a revisar si las leyes se están llevando a cabo, si no estás rompiendo las normas, si estás contaminando más o menos de lo que deberías, si respetas, sobre todo, y esto es importante, las leyes laborales de cada país. Y es que estos barcos van cambiando la bandera dependiendo de la ley que le convenga. Esto quiere decir que, claro, se llegan a veces a situaciones de semiesclavitud moderna, de trabajadores trabajando jornadas interminables sin parar, para que esa escasez de pescado que hay hoy en día se supla a través del trabajo inhumano de inmigrantes que cruzan la frontera de tu país para buscar nuevas soluciones. Todo bastante complejo, ¿no? Y es que es muy complejo, muy complejo. Esto, claro, nos enfrentamos a un problema que tiene muchas vertientes, ¿no? Por ejemplo, aquí estamos hablando de cómo terminar con la cantidad de pescados que hay en los mares tiene repercusiones en mercado laboral y directamente en contaminación, por ejemplo, ¿no? Y es que está todo demasiado interconectado para que simplemente de una manera parcial podamos entenderlo, ¿no? Esta complejidad es algo bastante difícil de afrontar, pero una manera muy fácil de verlo es que tendemos a simplificar demasiado las cosas, ¿no? Cuando hablamos de contaminación, se suele hablar sobre todo de gases invernadero y de calentamiento global, ¿no? Estos términos hay que tenerlos por separado. En general, hacemos un impacto sobre la Tierra. En concreto, uno de esos impactos es un calentamiento global. ¿Y ese calentamiento global cómo está ocurriendo? En base a gases de efecto invernadero. Esto lo sabemos de sobra, pero cuando consumimos este tipo de información, no entramos de lleno en entender de dónde viene cada parte, ¿no? Por ejemplo, seguimos simplificando cuando decimos gases de efecto invernadero y pensamos solo en CO2. El CO2 supone el 77% de las emisiones, pero otros, como el metano o el óxido nitroso, van a ser un poquito más, ¿no? Ellos son el 14 o el 8%, por ejemplo, ¿no? Pero aún así, ¿no? Más allá de la simplificación, hay otra manera de fijarse en las cifras, ¿no? Y es ponerlas siempre en relación. Piensa que esas grandes cifras siempre vienen dadas en abstracto, a partir de medias, grandes estudios, ¿no? Pero, por ejemplo, tengo aquí el ejemplo de viajar en avión, ¿no? Viajar en avión supone el 1,5% de las emisiones globales y el coche y el tráfico rodado suponen el 10%, ¿no? Claro, ahí tenemos un dilema, porque la gente que va en coche y la gente que va en avión no es la misma cantidad, ¿no? Van a ser mucha menos gente es la que va en avión y por lo tanto esa proporción también hay que entenderla en ese caso. Es decir, la persona que va en avión reduce mucho más su impacto de emisiones de CO2 si deja de ir en avión que si la persona que va en coche deja de ir en coche, porque somos muchos más los que vamos en coche que los que vamos en avión, ¿no? Ese tipo de datos hay que tenerlos en cuenta. El caso claro también sería el de la deforestación y la ganadería, ¿no? Uno, por ejemplo, mira unas cifras de estas de emisiones de CO2, ¿no? Y parece que ahí resuma toda la contaminación. Aunque no lo fuera, si miráramos bien esa tabla, veríamos que la ganadería supone alrededor del 6,5%, la deforestación el 7,7%. Pero la gente no va por ahí por la vida cortando árboles. ¿De dónde viene esa deforestación? Pues viene de la ganadería también. La ganadería, en este caso, va a incluir también la quema de bosques que se hace sistemática para dejar espacio
que se cultiven los alimentos con los cuales alimentamos vacas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Esto es un poco lo que viene a decir un artículo impresionante, un artículo que se publica en 2018, se republica en la revista Nature, que sabes que es una de las más prestigiosas del mundo, la más prestigiosa quizá salvo Science. Y en Nature, este artículo, este estudio tan extraordinario, viene a decir básicamente que las consecuencias medioambientales de las granjas a nivel mundial son mucho mayores de lo que esperábamos. La conclusión es muy clara. Dejar de comer carne, esto cito textualmente a el autor del estudio, el líder del estudio, dice: dejar de comer carne y lácteos es la manera más efectiva de reducir nuestro impacto contra el planeta. Y así lo tituló The Guardian, por ejemplo, que es un medio que viene muy implicado en estos temas. Fíjate en el titular, porque no habla de reducir emisiones de CO2, habla de el impacto contra el planeta. Es decir, salimos del zoom del calentamiento global, hablamos ya del impacto contra el planeta en todos sus aspectos. ¿Qué significa esto? Contaminación del agua, contaminación del aire, desertificación, destrucción de acuíferos, destrucción de hábitats de especies en peligro de extinción, destrucción de ecosistemas únicos, básicamente atentar contra la biodiversidad del planeta, y también incluyendo también efectos, el efecto invernadero por parte de la emisión de esos gases. Es básicamente destruir el planeta. Joseph Poore es el líder de este estudio de la Universidad de Oxford. Dice esto: una dieta vegana es la mejor manera de reducir nuestro impacto en la Tierra. Es muchísimo mayor que dejar de volar o que incluso comprarte un coche eléctrico, porque esas medidas solo afectan a las emisiones de gases invernadero, ¿no? Todo esto se basa en esa idea de la complejidad, ¿no? Todo eso que tenemos que afrontar a la hora de tratar estos temas. Toda esa complejidad es un poco la que nos habla nos pone en contexto todo esto. Y esto es fundamental para entender que cuando intentamos ver cómo afrontar el impacto que aplicamos al planeta, tenemos que partir de la base de que esto es muy, muy difícil de entender, ¿no? Por ejemplo, con estos casos que pones queda muy claro, ¿no? Para poder comprender realmente qué estamos haciendo en el mundo, tenemos que entender todas esas interconexiones. Está todo infinitamente interrelacionado. Tenemos, por ejemplo, el caso paradigmático, transición a la energía verde. Esos molinos que habéis visto por todas partes girando a toda velocidad consiguiendo energía eólica, las turbinas de esos molinos necesitan también ese mismo litio que causa cáncer en China. Es decir, parece que el problema va a ser insalvable. Tenemos toda esa cantidad de interrelación que hace que intentas mover un paso en una dirección y más que acercarte a una solución estás generando más problemas por otro lado, ¿no? Parece insalvable, ¿no? Me parece un problema inmenso, un problema demasiado grande. Es un problema demasiado grande. Un problemón. Un problemón. Un hiperproblema. Un hiperproblema. ¡Hiperproblema! 12.000 kilos de CO2 es el gas que produce un europeo medio al año. El problema es muy complejo, pero aún así podemos acercarnos a las cifras y ver qué maneras tenemos para cambiar las cosas, qué maneras tenemos de actuar. Por ejemplo, cambiar las bombillas de tu casa. 100 kilos de CO2 reduce al año. Una cerveza menos al día. 200 kilos. Reciclar todos los plásticos y cartones de tu casa. 200 kilos. Traspasarse al veganismo, nada de carne. 1000 kilos. Comprar energía verde. 1200 kilos. Un viaje transatlántico en avión menos al año. 1500 kilos. Y directamente vivir sin coche. 2200 kilos. Bien, esto nos revela que tenemos maneras de cambiar las cosas. Básicamente las podemos resumir en 5. Tras el estudio que hemos hecho, que hemos estado aquí un rato investigando sobre el tema, una semanita investigando, hemos encontrado ya que 5 maneras más claras pueden servir para reducir esto, el impacto, sobre todo en este caso sobre el CO2 que generamos al planeta. 5 cositas muy fáciles. Volar menos. Renunciar al coche, el coche privado. Cambiarse a una dieta en la que, sobre todo, menos productos que vengan de las vacas y también, sobre todo en general, menos productos cárnicos en general, de la ganadería en general. Punto 4. Consumir menos en general. Consumir menos objetos, ropa, etcétera. Comprar menos, consumir menos. Y el quinto va a ser trasladar, en la medida de lo posible, a la energía verde nuestro consumo energético. Esas son las 5 maneras más fáciles de entender, que son cosas que tenemos que hacer ya mismo. Y la verdad es que son cosas que ya nos habían dicho, ¿no? Son cosas que hemos oído toda la vida. En la escuela, en los libros de texto. ¿Pero las habíamos escuchado todas o no todas? Bueno, la del no comer carne está siendo bastante más reciente. Todas las demás sí que se decían, se incluían muchas otras también,
Pero parece que estas 5 son sin duda las más efectivas y no parece que nos lo estén contando de la mejor manera, ¿verdad? Yo la verdad, la de los aviones, nunca la había escuchado, hasta recientemente con la edad adulta. Y hace poco, en un estudio en Estados Unidos, el estudio de Wines y Kimberly, para la revista Environ, descubrieron que la relación entre medidas que realmente aportan algo, que cambian algo, como las que nosotros hemos dicho, y la cantidad de veces que aparecen en los medios educativos, en los libros de texto, en los deberes de los chavales, es muy desproporcionada. Hay temas que salen muchísimo: reciclaje, cambiar las bombillas, lavar la ropa con agua fría, secar la ropa en el tendedero. Todos estos son medidas que efectivamente reducen, pero a una pequeña escala, a una escala ínfima comparada con comer menos carne, con consumir en general menos y, como habíamos dicho ya, la más grande de todas, vivir sin coche, ¿no? Que es la definitiva. Efectivamente, estas medidas no nos pillan de nuevo y nos invitan de manera muy fácil, viendo estas cifras, a actuar. Eso sí, siempre va a estar un poco el temor, ¿no? Decíamos al principio, 7.000 millones de personas, ya prácticamente acercándonos a los 8.000, se calcula que en 2030 seremos ya 9.000 millones de personas. ¿Esta acción individual tendrá sentido? Bueno, tenemos ese dilema, ¿no? Esa tensión siempre entre la acción individual y la acción sistémica, acción estructural, vamos a imaginar, ¿no? Esto es un poco lo que dice, por ejemplo, Gemma Tarafa, es de la Agencia de Salud Pública de Barcelona. Destacó, hablando de la contaminación que afecta a la salud directamente en la ciudad de Barcelona, destacó, cito, la contaminación es un problema estructural que requiere soluciones estructurales. Es decir, tenemos que afrontar esas cosas también a gran escala. Pero es cierto que esa gran escala, esa estructura, esa sociedad, no es más que una proyección que se genera de nuestra acción conjunta como individuos. El cambio progresivo en los individuos es el que va cambiando progresivamente esa proyección que llamamos sociedad. La acción individual es necesaria y estos casos concretos nos revelan que esas cifras son fundamentales para que podamos llevar a cabo ese cambio, esa transición, tanto individual como social. Aquí quiero citar a uno de mis referentes, quizá uno de mis gurús más raros, un señor que se llama Terence McKenna, que esta frase la traigo en inglés, es una cita que traigo en inglés, podría haberla traducida, pero la voy a traducir al vuelo. Dice: tenemos la capacidad industrial, científica y financiera de cambiar el mundo. La cuestión es, ¿tenemos la capacidad de cambiarnos a nosotros mismos, de cambiar nuestra mente? Esto es un poco lo que plantea todo este dilema, ¿no? Porque tenemos siempre la noción de que para que yo cambie, no tiene sentido que cambie yo si no cambian todos los demás, ¿no? Como que tengo que esperarme a un cambio sistémico para el cambio individual. Esa va a ser una gran falacia, porque tenemos que partir de la base, si tenemos un poquito de conciencia de este tema, de que nunca vamos a cambiar toda la sociedad, de que ese todos nunca existe. Nunca todo el mundo se va a poner de acuerdo en algo y tenemos que empezar nosotros a poner un granito de arena por nuestra cuenta. Ese es un poco el gran tema que queremos traer aquí, ¿no? Y cómo afrontar esa acción individual y cómo también hacer acciones directamente de acción social, ¿no? Claro, estábamos hablando de la diferencia entre la actuación que tú haces individual, que al final no deja de ser individual y dependerá mucho de si la gente te sigue o no te sigue, pero hay cambios que podemos hacer a gran escala, grandes empresas o proyectos internacionales que intentan realmente hacer un cambio, porque el día que consigamos no contaminar o contaminar mucho menos con aviones, pues la cosa cambiará drásticamente, podremos volar más. Y en este caso sería el ejemplo de Solar Impulse, un proyecto que en 2016 consiguió dar la vuelta al mundo en avión sin consumir una sola gota de petróleo, sin consumir una sola gota de gasolina. Wow. Increíble, la verdad. Lo mismo Ecosia, ese buscador que a cambio de que tú busques con ellos, tipo Google, como podría ser Google o GoDaddy o cualquiera de estos buscadores que hay, ellos lo que te prometen es que los beneficios que se lleve la empresa no los van a dedicar al beneficio propio o al crecimiento de la empresa, sino a plantar árboles en diferentes proyectos a lo largo del mundo, de manera que esa huella de CO2 que nosotros continuamente generamos sea contrarrestada de alguna manera gracias a que más allá el pequeño efecto de simplemente ir buscando con un buscador determinado, con una aplicación. 66 millones de árboles han plantado ya los de Ecosia. Es una cifra muy importante. Ellos trabajan con organizaciones, con ONGs de todo el mundo que se encargan de plantar árboles y les dan apoyo económico conforme ellos reciben beneficios por esas búsquedas. Es una idea muy ingeniosa y esto es algo que puedes hacer ya mismo para empezar a contribuir menos a esos gases de efecto invernadero, para reducir tu huella de contaminación atmosférica. Bien.
cambios a gran escala, cambios a pequeña escala, todo aporta, poquito a poco. Y además los efectos a pequeña escala hacen otro efecto, y es el efecto del activismo, que es algo que quiero hablar ahora, Sí, si te parece bien. Claro. Creo que hay efectos, muchas veces hablábamos de, pues tú, dejar de comer carne durante toda tu vida, vas a conseguir X cantidad de gases, pero si tu vecino consume el doble o el triple, pues el cambio neto es cero. La ventaja es que el hecho de que tú lo hagas va a hacer que yo, que hablo contigo, escuche el tema y piense, oh, quizás es una buena idea, quizás es un tema del que deberíamos hablar. Y yo se lo transmito a otra persona, y poco a poco ese efecto que tú habías comentado de que la sociedad no soy yo ni tú, sino somos todos, sino es paso a paso todos, haya un cambio real. Es exactamente la forma de que ese cambio individual se traduzca en cambio social, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Greta Thunberg. Podríamos asumir que, aunque ella no haya hecho un gran gesto, no haya plantado 1 millón de árboles, solo su presencia y su acción mediática seguramente ha motivado a mucha gente a que sí que den pequeños pasos a título individual que van a acabar componiendo ese cambio social, ¿no? Esa proyección va a ser la importante en ese tipo de casos, ¿no? La importancia del activismo. Y ahí es un poco donde quedaría nuestro amigo Diego, ¿verdad? Bien. ¿Es un activista, Diego? ¿Ha servido de algo esos 3 kilos de plástico que consigue reducir al mes? Bueno, aunque Diego solo recicle esos 6 o X kilos de plástico al mes, con ese montón de esfuerzo, ese chorro de esfuerzo, seguramente eso que hace ha servido para motivar a mucha gente. Entre ellos nosotros, por ejemplo. Como mínimo nosotros. Exacto. El que él en una tarde de abril nos lo comentara ha sido el producto, ha producido, perdonad, 2 meses, 3 meses después que nosotros estemos ahora grabando un podcast en el cual nos hemos informado, hemos empezado a hacer cambios propios nosotros en nuestra vida diaria gracias a investigar esto, y quizá con un poco de suerte consigamos que vosotros también cambiéis, ¿no? A mí me impactó sobre todo al hacer la investigación sobre esto, la importancia de volar en avión. Y esto se lo debo a la importancia de las consecuencias climáticas exageradas que tiene volar en avión. Sin duda, desde anteayer, que realmente hice la investigación en profundidad, sí, voy a empezar a volar menos, lo tengo decidísimo. Y por eso todo gracias a que Diego un día se puso a recoger plástico y a contarnos sobre esto. Diego podría ser nuestra Greta Thunberg personal, ¿no? Dado es el activista que nos ha convencido. Nuestro activista, efectivamente. Y bueno, para cerrar vamos a contestar un poco la pregunta que habíamos dicho inicialmente. ¿Te acuerdas? Me has hecho esa pregunta, quiero que la respondamos ya. ¿Te acuerdas de la pregunta? ¿Qué 3 cosas de las siguientes reducen menos la contaminación, ¿no? ¿Cuál es la que menos reduce de las 3? Y habíamos dicho vivir sin coche, reciclar o cambiar las bombillas por bombillas de bajo consumo. Bajo consumo, exacto. Tú habías dicho que la de bajo consumo era trampa, pero no iba a ser. Creo que mi respuesta había sido la del coche. Y además, de lejos. La del coche es la respuesta correcta, efectivamente. ¡Piu, piu, piu! ¡Respuesta correcta! Espero que vosotros hubierais pensado la misma. La verdad era bastante fácil un poco, pero es que es increíble. En la relación, lo habíamos comentado antes, es de 12, 13, 14 veces más dejar de usar el coche en lugar de estar reciclando cada día de tu vida. Claro. Es apabullante, ¿no? Las cifras las hemos visto. Eso sí, estas cifras siempre, como hemos dicho antes, hay que ponerlas en su contexto, porque efectivamente el reciclaje del plástico no tiene que ver directamente con la cantidad de CO2 que se emite a la atmósfera, mientras que esta pregunta sí que está basada en concreto con ese CO2, mientras que el plástico puede estar saturando el océano mientras que reducimos la cantidad de CO2, ¿no? Eso va a ser también crucial, hay que entenderla siempre en su contexto. ¿Qué pasa, por ejemplo, si no has conducido un coche en tu vida? Pues al día siguiente no conducir ningún coche no estás reduciendo tu huella ecológica, ¿no? Esto va a ser clave para este tipo de procesos. Siempre ese proceso de información, de luchar contra esa complejidad, es fundamental para ver qué maneras directas tenemos de afrontarlo. Un truquito que tenemos sobre cómo afrontar eso es muy fácil, páginas web que te permitan hacer esto. Tenemos una Me la habías web, comentado por ejemplo, antes, ¿no? ¿Cómo se llamaba?
Puedes buscar directamente en Google o en Ecosia, exacto, puedes buscarlo en Ecosia y vas a encontrarlo enseguida. Con que pongas Footprint Calculator te van a salir algunas. La que usé yo al hacer esta investigación es la que viene de directamente la WWF, sabes que es una especie de fundación, organización por la vida salvaje del planeta, y ahí podéis encontrarla directamente, se encuentra muy fácil. Te hace una pequeña encuesta de preguntas sobre tus hábitos cotidianos, en la que vas contestando, y con esa información, esta encuesta, esta aplicación podríamos llamarlo, rápidamente te da información sobre en qué estás contribuyendo con tus acciones diarias al calentamiento global. Es decir, cuáles de tus acciones son más perjudiciales para el planeta. Esto es una herramienta muy útil para que todas estas cifras que os hemos soltado aquí en la cara directamente podáis contextualizarlas y sepáis cómo afrontar este tema. Esto, claro, suponiendo que tenéis 10 minutos al día para ser ecológicamente conscientes, os viene muy bien, porque os permite ser más eficientes en qué medidas tomar para salvar el planeta. Pero si podéis ser ecológicamente responsables más de 10 minutos al día o el día entero, pues mucho mejor. Para eso, toda la información que podéis encontrar sobre que hemos comentado un poco por encima en este capítulo, os la vamos a poner también a vuestra disposición, los links de los artículos más interesantes, links directamente también a los estudios, toda esa información, también cuadros, gráficos, etcétera, lo vais a tener disponible en la descripción de este vídeo y en el lugar donde publiquemos esto, lo vamos a poner de alguna manera, no sabemos todavía cómo, pero va a estar publicado ahí. Bien, estaba haciendo ahora la encuesta y la verdad es que es facilísimo. Vas contestando una pregunta a otra, cuántas veces usas el autobús, cuántas veces usas el tren, y muy sencillo. Creo que todos lo podemos hacer, como comentabas, es un pequeño paso cada día, es un pequeño cambio que no cuesta, puede costar más o menos, pero como digo, todos, cada piedra hace pared, poquito a poquito, pasito a pasito, entre todos lo podemos conseguir. También fijaos en los Diegos que tenéis a vuestro alrededor, buscadlos. Nosotros hemos buscado al nuestro y por eso quizá dentro de poco vamos a subir un vídeo sobre su taller. Efectivamente, hace poco le entrevisté, hace una semana, y dentro de poco subiremos un mini documental de unos 5-6 minutos en el cual explicaremos su taller, hablaremos de su proyecto, de cómo lo lleva a cabo y daremos más detalles todavía de cómo, de hecho, podéis hacerlo vosotros mismos, reciclar, reutilizar todos estos plásticos que vamos consumiendo a lo largo del día. Esto sería un poquito el final de este capítulo, pero me falta simplemente, despedirnos, agradeceros la escucha hasta aquí. Y también avisaros de que esto en principio va a ir a más. Vamos a sacar más capítulos con este formato. Si nos gusta, si seguimos pasándonoslo bien. Cualquier feedback que nos deis siempre va a ser muy, muy bienvenido. Podéis sugerirnos temas, darnos temas curiosos que podemos comentar en nuestros capítulos. Y me falta, eso sí, cerrar con un funeral. ¿Un funeral? ¿Ponemos música triste? Adelante. El 18 de agosto de 2019 tuvo lugar un funeral insólito, el primero de su especie, aunque seguramente no el único. El fallecido, un glaciar. Öksjökull era un glaciar de Islandia que ha dejado de existir. En 1901, Öksjökull ocupaba un área de 38 kilómetros cuadrados. Hoy es solo una capa de hielo de unas pocas hectáreas. Perdió la categoría de glaciar en 2014. Para recordar lo que un día fue Öksjökull, se montó ese funeral, 18 de agosto del 2019, en el que además se colocó una placa en ese mismo sitio, donde solo queda un poquito de hielo. El título de la placa es Una carta al futuro, y dice así: Öksjökull es el primer glaciar islandés en perder su condición de glaciar. En los próximos 200 años se espera que todos nuestros glaciares sigan el mismo camino. Este memorial sirve para recordar que sabemos lo que está pasando y lo que es necesario hacer. Solo vosotros sabéis si lo hicimos. Agosto de 2019, concentración de CO2 en la atmósfera de 415 partes por millón. Pues de puta madre, ¿no? Ha quedado bastante bien, ¿no? Quédate un segundo. Sí, voy a estirar un poco. Uy. Bueno, ahora viene una parte. Al principio muy tropezado, ¿no? Sí, bueno, a ver, tú, es el primero. Yo creo que ha salido. A ver, ha Al salido. principio te has liado ahí, pero sí. Ha salido níquel. Se puede depurar. Ha salido níquel. O sea. Media horita, ¿eh? Sí, bueno, Sí, bien, sí, pues nos nada, has no hace falta. Y he colado a Maquena, este no lo tenía pensado, pero... Claro, de golpe has dicho el máquina de la digo, manga. ¿de dónde lo saca? Sí, Yo he intentado, digo, a ver si puedo hacer la encuesta rápida ahora, pero se me hace... Es larga, más o sea, larga. no es un minuto, pero... Sí, sí, efectivamente, hace habría un estado momento. bien sacar el resultado de cada uno de nosotros. En directo. De hecho, lo podemos intentar hacer ahora. Voy a intentar responderlo así un poco rápido mientras hablamos. ¿Quieres añadirlo en plan extra o qué? Sí, en el extra. Bueno, la verdad es que aquí se complica bastante. Dice,
¿Cuántos, Son varias preguntas. ¿Cuántos vuelos hiciste? La verdad es que... En el último año, sí. A ver, es un poco complicado, ¿eh? O sea, no es tan... domésticos, ¿cuántos? Es que... Y además te va a preguntar por kilómetros. Sí. Es un poco... Es que, ¿sabes por qué te lo detalla tanto? Claro, porque volar es lo más importante. Es lo más importante, es que es lo más importante. Yo quería meter a Manuel aquí, tío. Manuel se tiró un pedo. No te lo he contado antes. ¿Quién es el de Manuel se tira un pedo? Explícame. Lo mismo pasa, por ejemplo, con la cifra de volar en avión. 1,5% de los gases de efecto invernadero vienen del volar en avión. Parece poco. Comparado con el 14% de la ganadería o el 10% del tráfico rodado, parece casi nada. Pero esas cifras también hay que ponerlas en su contexto. ¿Cuánta gente usa el coche? ¿Y cuánta el avión? Las estimaciones sobre la cifra de gente que usa al menos una vez al año el avión son de menos de 500 millones de personas, 500 millones de personas. Esto es menos del 7% de la población del planeta. La gente que vuela, es decir, ese 7% de la población mundial, es responsable de ese 1,5% de gases de efecto invernadero que se asocian al transporte aéreo. Esto significa que aunque los aviones solo supongan el 1,5%, para la gente que volamos a menudo, reducir la cantidad de vuelos es un cambio muy efectivo en el cómputo total. Más que dejar de usar el coche, por ejemplo. Es el doble de efectivo que acristalar las ventanas, aunque las emisiones de gases de efecto invernadero que producen las viviendas sean casi del 10%, o sea, 10 veces más grande que el de los aviones, es decir, 10% sobre el total. Claro, virtualmente todo el mundo tiene una casa, tiene ventanas, pero no todo el mundo vuela, ¿no? El caso de Manuel sería, imagínate un señor que se tira un pedo radioactivo, un pedo nuclear, que supone el 1% de las emisiones de CO2 a nivel mundial. Sí. Y ese señor, Manuel, le he puesto Manuel, no sé por qué, Manuel va un día a mirar el gráfico de emisiones de CO2 y ve que las viviendas, o que el tráfico rodado, mejor, más fácil de identificar, el tráfico rodado cotidiano supone el 10,4% de las emisiones y un 1% es el pedo de Manuel. Y Manuel ve que 10 es más que 1 y dice, mejor dejo de usar el coche porque esto va a afectar a ese 10,4% en lugar de dejar de tirarme pedos. Claro. Cuando su reducción del coche supone algo micronésimo en ese comparado con él, que es el culpable responsable directo de ese pedo suyo diabólico que supone el 1%, ¿no? Quería ponerlo en esos términos porque así nos revela un poquito que hay que ver dónde estamos. Estamos en el primer mundo, volamos mucho, consumimos muchísimo más en electricidad, etcétera, 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 que el resto del tercer mundo, sobre todo en consumo industrial, en consumo de bienes que vienen de otras partes del mundo que son transportadas aquí con un montón de contaminación, etcétera. Y bueno, eso habría estado interesante incluirlo en el capítulo, pero esto está fuera. Así que esto ha sido en el after. Si lo veis es porque se nos ha colado esto. Estoy aquí acabando esto. A punto de acabar la encuesta esta. Me pone... a ver... Uf, yo contamino más que tú, ¿eh? ¿Cuánto te había dicho a ti? A mí 194%. 220. Un poquito más. 220. Igual me he pasado con los vuelos. Con los vuelos. Espera, que ahora te viene la gráfica guapa. Viene lo que te viene después. La del pie. Un poquito más. No me sale. Mira resultados. Vale. Te sale la gráfica de Luisito. ¡Buah, la nena! A ver, ¡Ostras! Bueno, claro. Claro, casi el 70% es en transporte y eso que no usas coche. No uso coche. Si usaras coche todos los días, el transporte se te va al 90%. Es demoledor. Es demoledor. Yo lo hice con el 194 contando mi yo de ayer, que consumía carne prácticamente a diario. Pero el cambio es mínimo. Quiero decir... el año pasado, de los aviones, lo de los aviones es brutal. Hay que dejar de volar. Esto no puede ser. Brutal. Es increíble. Vamos a comentarlo un poco. Cuando hicimos este vídeo, yo la idea que tenía era... Brainstorming, Si tú estamos sentados en una cafetería aquí en la calle, tomando un café por la mañana. Claro. Oye, yo puedo dejar de comer un poco de carne, puedo hacerme vegetariano, pero dejar de volar, esto tal, no sé qué, ¿no? Yo decía, lo de volar, veíamos la estadística esa del 1,5% y decías... Pues es que volar no es nada, pero claro, es muy poquito, solo es 1,5%. Si te comparas tú es el pedo de Manuel. Eres tú con el inuit que va todo el día en coche de perros, o si te comparas con el americano que no sale de su pueblo en toda su vida. Claro. Pero es que eres tú el único que está volando. Sí. O sea, somos el 7%. Y la media de vuelos entre la gente que vuela es de 6,5 vuelos al año. Sí. Es decir, si tú estás volando 6 vuelos al año, estás en la media. Estás en ese 7% responsable por una barbaridad. Hago muchos más vuelos. Quiero decir, 6 vuelos al año son 3 viajes de fin de semana. Ida y vuelta. Sí.
Es una barbaridad. No, es demoledor. Yo, de hecho, bueno, ahora Entre ya eso y las vacas... podemos hablar de un tema más personal. Yo, desde hace 3 días, no he comido nada de carne. Decidí dar el paso, no sé cuánto duraré, no creo que lo vaya a hacer todo el tiempo, pero mientras sea posible, mientras no tenga la necesidad, lo voy a ir haciendo. Pero esto es un cambio menor. Hace poco le planteé a mi actual novia, Josie, hacer unas vacaciones, y le dije, pero vamos a hacerlas cerca, y para que podamos ir en tren y no contaminemos. Porque la verdad, lo de los vuelos es demoledor. Es demoledor. Sí. Creo que es el principal cambio. Pero al final es lo que comentábamos, consumir menos, ¿no? Consumir menos en general, pero hay algunas cosas... Sí, porque consumir menos en general se aplica perfecto, porque la mayoría de gente que vuela ahora, vuela para viajes de fin de semana, que son completamente salvables. Gente que vuela a lugares de destinos de Ryanair baratos, porque queda mejor ir en vuelo que irte a Segovia en autobús. Cuando Segovia es una ciudad muy bonita, Salamanca también, esas ciudades yo no las he visto nunca. Y me he cruzado Europa en Ryanair, ¿no? Ese es un modelo de consumo de viaje, de turismo, que no hace ningún bien a esto y que está haciendo que empresas como Ryanair o EasyJet se estén haciendo cada vez más poderosas y van a insistir en eso. No echemos las culpas a otros, somos nosotros también los que volamos continuamente. Yo me considero uno de los principales culpables en ese sentido. Quiero decir, no me puedo quitar la culpa de encima. Obviamente una persona que viaje a Nueva York y vuelva cada mes o cada 2 meses contamina mucho más, pero viendo la cantidad de vuelos que yo realizo al mes, esto hay que cambiarlo. No es viable, no es sostenible. Lo siento, mamá, me vas a ver menos, porque no voy a ir, porque no tiene sentido, no puedo volar con tanta facilidad. Bueno, menos, pero más tiempo quizá. En lugar de ir un fin de semana, igual estaré allí una semana. Pero en lugar de ir cada 2 meses, igual será cada 5. Esa es una de las maneras. Por el planeta. La otra que quería mostrarte aquí es, así un poco para terminar, esta sí que quería meterla. Lo has dicho, ¿no? Has dejado de comer carne. Muy fácil. El artículo este de Nature, el que es tan demoledor, que es el que ha empezado a poner ya, digamos, en los grandes medios de comunicación el tema de que hay que dejar de comer carne, te lo pone muy claro. Es un estudio, como decimos, excelente. Ha sido... todo el mundo lo ha alabado. Científicos de todas las disciplinas lo leen y dicen esto es una obra maestra. Y dice, la ternera resulta en hasta 105 kilos de CO2 y otros gases invernadero por cada 100 gramos de carne. Mientras el tofu, 150... 105. 105 kilos de gases de efecto invernadero por cada 100 gramos de carne. Mientras que el tofu produce menos de 3,5 kilos. Es decir, estamos hablando de extra 100 kilos. Estamos hablando de un orden de magnitud de 30-40 veces. Fácil, sí. 30-40 veces. Sí. Es la ternera en general. No, es la ternera en concreto. Y de la misma manera, los productos lácteos asociados a la ternera. Es decir, según este estudio, independientemente, ya sin tener en cuenta todos los factores de evitar el genocidio, tortura, esclavitud, a los que sometemos a estos animales. Ha estado bien que no hemos hablado de eso es otro capítulo veganismo entero. Desde un punto de vista del medio ambiente. Puramente medio ambiente. Ahí estamos hablando solo de eso. Es decir, si te importan las demás cosas, añádelo tú solo y ya verás que se te va por las nubes. Pero estamos hablando de que comer carne de pollo y cerdo supone menos efecto destructor del planeta que comer queso de vaca. Ese es el punto al cual las vacas son destructoras, sobre todo, y la manera más clara de verlo es el Amazonas. Sí. Están llamas para cultivar comida para alimentar vacas, para que las vacas se alimenten directamente. O para hacer minería de metales para construir Teslas. Porque las vacas nos han hecho... Las vacas, no es culpa de las vacas, es culpa de los humanos que comen vacas. Las vacas, pobrecitas ellas, que tienen bastante. Bueno, tenemos aquí 50 mins de palique. Bien, pues no, ahora sí que ya lo dejamos. Y nada, todos los enlaces, todos estos artículos que hemos ido citando, los veréis, y noticias, los veréis en... Esto lo hemos dicho ya, ¿no? Por si acaso, para recordarlo. Lo vais a ver allí en la descripción del vídeo. Por favor, dadle a like, dadle a suscribir. Ya sabéis que esto es importante, a nosotros nos ayuda. Y sobre todo los comentarios, que nos digáis lo que os ha gustado, lo que no os ha gustado. Si queréis que esto sea un poco más directo, si queréis que sea un poco más improvisado, más guionizado, como veáis. Sí, al final haremos lo que nos dé la gana, pero nos va bien tener ese feedback porque igual nosotros pensamos que hacemos una cosa bien y no la hacemos bien. Mirad que nosotros hemos invertido en el proyecto. Nos hemos gastado aquí el dinerito para conseguir... En realidad estos micros son de cartón, es todo postureo. Sí, todo se graba desde el móvil, en realidad. Bien, bueno. Pues nada, con esto ya lo dejamos y nada, hasta otra. Muchísimas gracias.
Shut up,